Estoy en esta mañana en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 1 al 4. El título de mi mensaje es Apología del Evangelio. La palabra apología o apologética significa defensa. Dice así la palabra del Señor: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Déjeme darle una breve introducción. Es una dedicatoria, es una introducción lo que yo acabo de leer, de mencionar. Lucas no era un discípulo directo de Jesús. En este caso, Lucas era un discípulo del apóstol Pablo. ¿Me está siguiendo? El origen de Lucas no era hebreo, era gentil, él era macedonio. Según las características que nos da la escritura de Lucas y la historia de la iglesia, este Lucas que escribe el Evangelio era un esclavo. El libro de Colosenses lo presenta como el médico amado. Le estoy dando 3 referencias. Era macedonio, griego, era médico y era esclavo. ¿Cómo puede ser que un esclavo era médico? No hay contradicción en eso. La ley del Imperio Romano avalaba que cuando una persona estaba en deuda con otra y no le podía pagar la deuda, el acreedor lo podía tomar como esclavo. ¿Le debe usted a alguien algo? La ley nuestra igual no lo contempla. Así que se cree que Lucas, si no fue por una deuda, fue esclavo tomado como prisionero de guerra. La cuestión es que Lucas, de fondo, como oficio personal, profesional, practicaba la medicina. No era algo extraño en los griegos, ellos eran avanzados en las ciencias, en las costumbres. Ahora, Lucas se convierte con el ministerio del apóstol Pablo. Y ahora Lucas le va a testificar a Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Su antiguo amo. Lucas escribe 2 libros de la Biblia, el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Cuando usted comienza a leer el capítulo 1 del libro de los Hechos, va a encontrar que una vez más Lucas le dedica y le envía el libro de los Hechos a su antiguo amo llamado Teófilo. ¿Qué significa Teófilo? Amigo de Dios. Extraordinario. Ahora, ¿por qué le quiero hablar en esta mañana de este pasaje, de este texto? Bueno, primero por directiva de Dios, pero segundo también porque me atrapó y me sedujo el corazón
la forma en que Lucas presentaba el Evangelio, la forma en que Lucas iba a testificarle a alguien. Lucas consideraba de tanta importancia, de tanta magnitud, el testificar el Evangelio, que hace prácticamente una apología de cómo debe persuadirse uno mismo primero y luego persuadir a otro. Es un hecho histórico hablar de Jesús de tanta trascendencia, la persona y la obra de Jesucristo, que no merece una interpretación ligera, liviana, loxa, sino que a la hora de comunicarlo, uno tiene que ir con un profundo y respetado análisis de lo que va a hablar. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos hemos acostumbrado a presentar y a predicar el Evangelio de una manera, perdónenme la expresión, muy campechana, muy social, muy berreta, cuando es algo sumamente extraordinario lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Es como que hemos ido bajando la vara del conocimiento. Hoy nuestra cultura y la cultura a nivel universal le hace un culto a la ignorancia. Lo que antes podía uno leerse en bibliotecas enteras y comerse libros y pasar horas con la cola apoyada en una silla, hoy basta ir a un asunto determinado, googlearlo y encontrar la información que quiere. ¿Y qué información? ¿Y cómo la encuentra? ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos bajado el Evangelio a un nivel demasiado, valga la redundancia, bajo. ¿Me está siguiendo? Usted fíjese, Lucas le va a escribir el Evangelio de Jesús a su antiguo amo. Hasta acá entendemos, ¿no? Y él empieza el capítulo 1, verso 1 de esta manera. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, Lucas reconoce que hay otros que están predicando a Jesús. Hay otros que están anunciando el mismo evangelio. Hay otros que han dedicado días, horas, esfuerzo, perseverancia en poner en orden la historia. ¿La historia de quién? De Jesús, de lo que Él va a hablar. Ahora, déjeme hacer un mensaje positivo con este texto. Poner en orden la historia. ¿La historia de quién? De Jesús, de lo que Él va a hablar. Ahora, quiero decirle algo con respecto a esto. Quien pone en orden la historia de Jesús, quien se anima a meterse a saber de Jesús, implícitamente está poniendo en orden su vida. Porque no hay nadie que vaya a la persona, a la vida y a los hechos de Jesús que no termine afectado. Es imposible que al querer indagar de Jesús, uno quede indiferente ante los hechos y ante su personalidad. Jesús tiene un poder de atracción, hermanos queridos, extraordinario. Y como dijo un gran apologista llamado Josh McDowell, uno puede amarlo a Jesús u odiarlo. Uno puede escupirlo o rechazarlo, o postrarse a sus pies y adorarlo, pero nunca puede estar indiferente ante la persona de Jesús y sus aseveraciones como Dios. Los filósofos europeos, la mayoría, en la Revolución Industrial y mucho más para acá en la historia, se han mofado de Jesús. Lo han tomado hasta como una mitología, como una leyenda. Han ninguneado esa parte de la historia. Hermanos queridos, uno no puede decir semejante aberración de la persona de Jesús.
no pueden negar a Jesús. Es más, estamos bajo el calendario grecorromano y estamos bajo el año 2015, pero ¿quién fue el que le puso un principio y un fin a la historia de la humanidad? ¿Quién fue el que dividió la historia en dos? Jesús, antes de Cristo y después de Cristo. Vale decir que uno no puede existir, no puede concebir la vida lejos de la persona de Jesucristo, porque Él ha sido tan trascendente lo que ha ocurrido en función de su labor con el hombre que uno no puede ignorarlo. No hay un término neutro, o lo odias o lo amás a Jesús, o lo aceptás o lo rechazás, pero no vas a poder estar nunca indiferente ante su persona. Lucas, antes de hablarle a Teófilo de Jesús, o del Evangelio en este caso, quiso poner en orden la historia. Cuando le fue a hablar de Jesús, a Teófilo dijo, yo te voy a contar cómo fue todo. Énfasis mío. Nació de esta manera, vivió de esta manera, enseñó de esta manera, sanó de esta manera, murió de esta manera. Fíjese que tiene una correlatividad extraordinaria, Lucas, para escribir y para comunicar a Jesús. Mi pregunta en esta mañana a tu vida en forma retórica y mi pregunta también hacia mi persona, ¿cómo estoy yo presentando a Jesús? ¿Cómo lo estoy exponiendo públicamente? Esto le demandó a Lucas ubicarse en espacio y tiempo. Hay veces le preguntas a la gente o le decís, busque tal pasaje o tal acontecimiento de la historia y empiezan por Génesis, siguen por Proverbios y si ¿dónde está Jesús? Vos no podés predicar a un Cristo que no conocés. Vos no podés hablar de algo en lo cual no te has interiorizado. ¿Me está entendiendo? A ver, hermanos queridos, yo no estoy personalizando en esta mañana mi sermón. Hablo a rasgos generales. La iglesia de hoy le hace un culto a la ignorancia. Si Lucas, siendo esclavo y todo como era, lo presentó con tanta pericia y con tanta amplitud a la persona de Jesús, ¿por qué nosotros tenemos que bajar la vara tan baja para hablar de Él, con lo trascendente que representó su venida a esta tierra? Dijimos que para poner en orden la historia, primero uno tiene que ubicarse en espacio y tiempo. ¿Quién es Jesús? Lo que hizo, ¿qué hizo por mí? Reconocer lo trascendental de lo ocurrido. Hay veces en las mesas domingueras de los almuerzos se dice, acá no se habla ni de fútbol, ni de política, ni de religión. ¿Alguna vez escuchó eso? Hermanos queridos, quien habla de Jesús con propiedad, quien habla de Jesús con altura, quien habla de Jesús con educación, difícilmente nadie quiera escucharlo. El tema es cómo nosotros lo presentamos, ya sea desde nuestra verborragia como desde nuestro ejemplo. Claro que si tu vida es un desorden, claro que si tu vida no es consecuente con el Jesús que anunciás, obviamente que tus hechos van a negar tus palabras. Ahora, para hablar de algo o de alguien, uno debe hacerlo con propiedad, con fundamento. Poner en orden la historia es comprometerse con una causa y hacerse experto en ella. En los tiempos de la Revolución Cubana, desde el año 50 y tanto hasta el 60, aquellos revolucionarios, Camilo Cienfuegos, Fidel Castro, el Che Guevara y tantos otros, podían hablar aquí en Occidente de lo que pasaba en Oriente con la Unión Soviética. Hombres comunes, muchos de ellos campesinos, muchos de ellos agricultores de las cañas de azúcar y de tantas otras cosas que se cosechan en la isla caribeña. Pero ellos podían hablarle con fundamento lo que habían dicho los comunistas y los ateos rusos.
Hermanos queridos, ¿cómo nosotros al Dios que vivimos, que invocamos, que supuestamente conocemos, no podemos describirlo con una pericia extraordinaria al punto de captar la atención de quien nos escucha? ¿Me está entendiendo lo que le digo? Hay un poder de persuasión en la política que muchas veces yo me admiro y digo, Señor Jesús, ¿con qué convicción hablan? Esto ya lo dije en una oportunidad. Una periodista le hizo un reportaje a uno de estos revolucionarios comunistas y él le habló con tanta persuasión que la periodista llegó a decir, lo peligroso de este hombre es que él mismo cree lo que dice. En el capítulo 1, verso 2 dice, tal como nos lo enseñaron, tal como te enseñaron el Evangelio, lo tenés que reproducir. Claro, si te lo enseñaron mal y si te lo enseñaron de una forma muy liviana, así es como lo vas a reproducir. ¿Verdad que sí? Pero cuando te lo comunican al Evangelio con poder, con unción, con milagros, ese es el Evangelio y esa es la impronta que a vos te va a marcar por el resto de tu vida. Claro que depende de quién nos transmita una verdad, vamos a aceptarla o a rechazarla y a caminar sobre ella. Alguien dijo que una mentira dicha como si fuera una verdad, muchos se la pueden creer. Y una verdad dicha con poco énfasis y como si fuera una mentira, muchos creerán que es un engaño. Ahora, dice el verso 2, tal como nos lo enseñaron. Lucas reconoce, por favor escuche esto, que a él alguien le transmitió el mensaje de Jesús. A él le enseñaron fehacientemente lo que él ahora creía y lo que vivía como cristiano. Y hay una frase simétrica que se repite en el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 19, dice, capítulo 2, verso 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y en el capítulo 2, verso 51, dice también, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su... Está hablando de María. Cada episodio de Jesús que a María le llamaba la atención al punto de decir, esto no es normal en un niño común y corriente, ella las guardaba. Se aparecía un anciano en el templo y le tomaba la criatura y decía, gracias Señor por tu ungido. Venía una mujer y decía, bueno, ahora despedime en paz, me puedo morir, porque mis ojos han visto al Salvador. La madre decía, todo lo que se dice de este niño. Ya de por sí María tenía esa circunstancia y ese interrogante inconcluso en su vida cuando se le aparece un ángel y cuando ella queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Ya todas estas cosas llamaban poderosamente la atención. Cuanto más cada acontecimiento y cada etapa en la que el niño iba creciendo y era fuera de lo común. María, como una madre común y corriente, guardaba esas cosas en su corazón. Ahora Lucas dice en el verso 2, tal como nos lo enseñaron. Dijimos que Lucas, aclaré esto al principio, no fue discípulo de Jesús directamente, sino discípulo de Pablo. Pero en uno de los viajes misioneros de Pablo, cuando él regresa a Jerusalén, dice el libro de Gálatas capítulo 1, que Pablo sube a los apóstoles que eran antes que él y permanece 15 días con Pedro. Gálatas capítulo 1. Parece ser que en esos viajes cortos que tuvo Pablo a Jerusalén, Lucas logró contactarse con María.
¿Vivía para ese tiempo? Claro que sí. Si cuando Jesús nace del vientre de María, se cree que no tenía más de 15 o 16 años. Cuando el apóstol Pablo predica, María seguramente era una anciana. Ahora, ¿de quién recibe en forma directa el Evangelio Lucas? De María. Porque es el único que detalla que María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Para qué las guardaba en su corazón? Para comunicarlo. Es por eso que el Evangelio de Lucas es extraordinario con los lujos de detalle que te da, que los otros 3 evangelios no te dan. ¿Por qué? Porque el de quién lo recibe. ¿Quién conoce mejor a su hijo que una madre? ¿Me está entendiendo? Porque ella le da el lujo de detalle que ahora van a fluir por la pluma de Lucas para escribir. Verso 2 dice, tal como nos lo enseñaron, primero María, a mi juicio, y los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Sí? La versión Dios habla hoy dice, fueron testigos presenciales. Los testigos presenciales, los que lo vieron con sus ojos. O sea, los que tuvieron un encuentro personal con el Verbo de Dios, los que lo conocieron. Hermanos queridos, nota al margen esto. La pregunta en esta mañana, bajo este pensamiento, es, ¿con quién te estás juntando? ¿Con aquellos que llevan un evangelio tibio, liviano, mediocre, con un pie adentro y un pie afuera? ¿O te estás juntando con aquellos que realmente lo ven con sus ojos, son testigos presenciales de Él, han tenido un encuentro con la persona y con la obra de Jesucristo, y eso como testimonio ha dado una transformación no solamente a su vida, sino también a quien lo comunican? La pregunta en esta mañana es, ¿con quién te juntás? ¿Con quién frecuentás? Tratá de hacerlo con aquellos, al igual que Lucas, que han tenido un encuentro con Jesús. Decirle al lado, te están hablando, me parece. Busca a los que siguen a Jesús desde el principio, que permanecen, que perseveran y son los testigos cuyo testimonio es irrefutable. Que en las buenas y en las malas lo han seguido al Maestro, que en las buenas y en las malas le han sido fieles, que en las buenas y en las malas se han caído pero también se han vuelto a levantar. Decirle, ese sos vos. Ahí le gustó más. Ahora, para que el Evangelio sea veraz y digno, depende de quién lo comunica. Lucas buscó para su informe. A ver, Lucas le tenía que hablar a Teófilo. ¿Quién era Teófilo? ¿Se acuerda? Su amo. Lucas dijo, no, yo voy a predicar el Evangelio, yo voy a predicarlo y voy a poner en orden la historia de Jesús y lo voy a hablar como lo tengo que hablar. Vuelvo a decir lo mismo de antes, no hagamos un culto y un pedestal a la ignorancia. Y bueno, yo soy corto, y bueno, yo no tengo estudio, y bueno, yo soy... Hermanos queridos, cuando Lucas está escribiendo el Evangelio, era un esclavo, bajo recurso, bajo nivel social. ¿A quiénes se los comunica? A personas comunes y corrientes. ¿Qué quiero decirte? No tenés que ser un versado, no tenés que ser un teólogo, no tenés que tener una cabeza así de conocimiento para hablar de la obra y de la gracia de Jesucristo. Solamente tenés que haber tenido un encuentro con Él. Eso te da la elocuencia, la fuerza, el poder y la palabra. Y en otro caso, no es tus palabras, sino las que están escritas en este libro sagrado lo que tenés que hablar. Pero no podés hablar de lo que no conoces. Pero dice el verso 2 también, tal como nos lo enseñaron, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahora, es extraordinario esto. ¿Quiénes fueron ministros de la palabra? Esta semana estaba leyendo Marcos capítulo 1. Jesús va caminando por el mar y encuentra 2 pescadores, Andrés y Simón, Pedro, y los llama. Y dice que sigue caminando por el mar y encuentra a 2 pescadores más,
que remendaban redes. ¿Cuántos fueron al puerto de Mar del Plata? Y más cercano ahí. ¿Cuántos se hicieron así? Más con los lobitos marinos esos. ¡Qué olor que hay! ¡Qué olor a pescado! Ese olor tenían Pedro, más Andrés, más Jacobo, más Juan, más Zebedeo padre. Esas manos que habían desescamado los peces, ¿qué olor tenían esos hombres? ¿Sabía que el olor se impregna en los poros de la piel? Después de tanto tiempo, ellos tienen el oficio, así que eran pescados caminando. Esos hombres que después en el libro de los Hechos capítulo 4 los sacerdotes y los escribas del templo dicen, esos son del vulgo y sin letra. A esos Lucas llama ministros de la palabra. Hay otra versión que dice servidores de la palabra. Yo no estoy diciendo que tengas que ser un académico para comunicar el Evangelio, pero sí, al igual que Lucas, interiorizarte de poner en orden la historia de Jesús en tu vida primeramente. Cómo te la enseñaron es cómo lo vas a transmitir al Evangelio. Y dice que a él se lo enseñaron los ministros de la palabra. ¿Quiénes fueron los ministros de la palabra? Hombres comunes, mujeres comunes. Una de ellas, María Magdalena, la cual tuvo 7 demonios y se cree también que era prostituta. La samaritana, que por el testimonio de ella, después de haber tenido 5 maridos, dice que entró en Samaria y toda la región y todo ese pueblo creyó por el testimonio de ella. A ver, ¿quiénes eran los ministros de la palabra de ese tiempo? Gente como vos y como yo, gente común y corriente. El que vende chori en la barrera de 30, no sé, pero que tuvo un encuentro con Jesús. Y que puede ser corto en su verborragia, en su elocuencia de palabra, pero que tiene la palabra de Dios escrita en su corazón. Ahora, hablamos lo que leemos. La fe viene por el oír, dice Romanos capítulo 10, y el oír por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se impregna en tu léxico, en tu vocabulario, cuando la palabra de Dios abunda en tu vida, te convertís en un ministro de la palabra. Nosotros los pastores, Erika, yo, tenemos una credencial que dice ministro ordenado por haber cumplimentado estudios teológicos pertinentes a este oficio. Pero esa credencial te la da una denominación, te la da una organización, en este caso bautista. Pero ellos no tenían organización bautista y eran ministros de la... porque habían tenido un encuentro con Jesús. A ver, ni una credencial, ni un diploma, ni un título te va a hacer delante de Dios ministro de la palabra, sino aquel que la comunica tal cual como le fue entregada. Ahora, somos militantes de la predicación. Deberíamos hablar en todo lugar y en todo tiempo de Jesús y de lo que Él hizo por nosotros. Todos debemos convertirnos, en este caso, de ministros de la palabra. Si no, ¿qué vamos a predicar? Nos hemos acostumbrado a decir, bueno, sí, Jesús hizo en mí esto, aquello, lo otro. Nos hemos acostumbrado a hablar mucho de nuestro testimonio. Si yo fui adicto, si yo fui alcohólico, si yo estaba enfermo y Dios me sanó. ¿Está mal? No, no está mal. Pero eso no convierte a nadie. Tu testimonio no es lo que convierte a nadie. La palabra de Dios es la que convierte el corazón. Si no lees el Salmo 19, las palabras convierten el corazón, dice. Tu testimonio sirve para verificar lo que Dios hizo en tu vida, para asentar la palabra que tuvo efecto en vos, pero a vos no te convierte un testimonio de otro. Hay veces nuestros testimonios son más para la gloria del diablo que para la gloria de Dios. Porque una vida arruinada no puede hablar bien de Dios, sino de Satanás que hizo estrago con esa vida. Ahora, cuando vos hablas la palabra, es Dios mismo hablando por tu boca. ¿Entiende lo que le digo? Nos hemos acostumbrado a testificar con lo que fuimos nosotros en la vida pasada.
Fíjate que Pedro no decía, sí, yo era un pescador perdido. Él dijo, no, arrepentíos y convertíos porque ustedes crucificaron a Jesús. O lo ves a Mateo diciendo, sí, yo era un cobrador de impuestos, un estafador. No, 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 no. Él dice, nosotros lo vimos con nuestros ojos, por eso testificamos. Si vamos a predicar, prediquemos la palabra. Porque Cristo es la palabra. El verbo hecho carne. Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Pero en el verso 3 dice algo más interesante todavía. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. O sea, él dice, mira, muchos están hablando del Evangelio. Y yo te quiero hablar a vos. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Y ahí va la estocada final. Mirá todo lo que hizo Lucas para hablarle a alguien del Evangelio. ¿Quién hace esto? Investigar, estudiar, entrevistar, en este caso a María entrevistó para que le relatara de primera fuente acerca de la vida de su hijo. ¿Quién hace todo esto para predicarle a alguien de Cristo? ¿Alguien me va a decir yo? Y no estoy hablando de comprarte libros, volúmenes de teología, ni nada. Esto, simplemente. Esto es extraordinario, al menos para mí. Bueno, voy a predicar para mí. Después de haber investigado con diligencia, él tomó la decisión de hablarle. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, al no hacer lo que hacía Lucas, investigar con diligencia lo que él creyó y lo que vivía, así son nuestros resultados y nuestros frutos en las conversiones. Con un testimonio frívolo, apocado del Evangelio, laxo, liviano. Un musulmán puede tener más conversiones que nosotros. Se conoce el Corán de tapa a tapa, sabe lo que es la yihad, sabe el por qué quien se inmola le rinde culto a Mahoma, cuando le esperan las valquirias en el paraíso. Un musulmán cuando se inmola, una persona cuando es un hombre bomba o una mujer bomba se suicidan en favor de la guerra santa, sabe por qué lo hace. Porque investigó y está persuadido de esa convicción, aunque está equivocado. Lucas investigó con diligencia a Jesús, su obra redentora. Un abogado jamás se presentaría ante su defendido y frente al juez sin conocer los detalles y pormenores del expediente. Si no, es un mal abogado y no va a defender a nadie. Y tampoco un médico de la salud se atrevería a recetar un remedio a su paciente sin conocer todas las drogas que menciona el vademecum. El vademecum es ese libro gordote así que tienen los farmacéuticos, que cuando usted le pide un antibiótico no lo tiene, dice, le voy a dar un genérico, y se pone a buscar. Atendé, por favor. Hermanos queridos, si un abogado se prepara en derecho, si un médico se prepara en medicina, ¿por qué vos como cristiano no te preparás para presentar con mejor calidad a Jesús? Lucas, ¿qué dice? Investigué con diligencia. Y hay que investigó con diligencia 24 capítulos, con lujo de detalles, hasta lo que Cristo exclamó cuando estaba muriendo en la cruz. Da la descripción de cuando la mujer que toca el manto de Jesús, que tiene flujo de sangre, da la descripción en una palabra griega
diciendo que la mujer tenía el flujo de sangre por causa de un fibroma. ¿Lo dicen los otros evangelios? No, porque Lucas se encargó de investigar. Alguno podrá decirme, tenía la inspiración del Espíritu Santo. Claro que sí. El Espíritu Santo te inspira, pero el Espíritu Santo no te va a inspirar nada que no haya en tu corazón. El Espíritu Santo no inspira corazones vacíos. El Espíritu Santo no inspira cabezas huecas por dentro. Tiene que estar la palabra dentro tuyo y ahí el Espíritu Santo viene con poder y sopla. Algunos dicen, no, la palabra de Dios dice, abre tu boca que yo la llenaré. Abrí tu boca, se te va a llenar de mosca. Si no hay nada en tu boca, Dios no te va a dar el poder de su Espíritu Santo para hablar. Cuando Dios tuvo que comisionar al profeta Ezequiel, le dijo, primero, come este rollo, y le dio a comer la palabra del Señor. ¿Alguien está entendiendo en esta mañana? Decía de lado, vos sos. Quiero decirle simplemente en esta mañana esto. Si habría más Lucas, como el del Evangelio, si habría más Lucas en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, investigando, persuadiéndose de la verdad que creyeron, no habría tantos herejes ni tantos falsos pastores predicando, porque no habría quien los escuchara. Si acá viene alguien a venderte rabanitos, a venderte, no sé, cualquier verdura, vos vas a decir, no, me parece que esto no es tan así. Porque el pastor Juan me enseñó tal cosa, el pastor Maxi me enseñó tal cosa, el pastor Daniel enseña lo mismo, el pastor Guillermo también reafirma lo mismo. Cuando a vos te dan la verdad, dice Proverbio, compra la verdad y guárdala. Comprá la verdad. Y hay evangelios diferentes, ¿eh? Pablo ya lo dijo en Gálatas capítulo 1, si alguno anunciara un evangelio diferente, es maldito. Y hoy hay muchos evangelios. La pregunta es, ¿cuál es el evangelio de verdad? El que tiene la palabra de Dios, no hay otro. Pregunto, ¿cómo es tu estudio de la Biblia? ¿Cómo es tu entrega a las Escrituras? ¿Cómo determinas si hay error en lo que te predican? ¿Cómo confías tu alma a débiles hombres que no están exentos a torcer las Escrituras para su propio beneficio? Jesús le dijo a los fariseos, erráis porque ignoráis las Escrituras. Termino con esto. Capítulo 1, verso 4. Bueno, le viene diciendo, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia el Evangelio. No creas cualquier cosa. Todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Mirá con qué respeto le habla a la persona. ¿Quién no te va a escuchar cuando te dirigís con esta cortesía? Porque tu mensaje es como si vinieras con una carta abierta del primer ministro. Eso es el Evangelio, no es cualquier cosa el Evangelio. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará. No dice, ignoren, bueno, ahí toquen de oído con la verdad. No, conozcan. Y esto apela al aspecto cognoscitivo de la persona. Así como aprendiste las tablas del 1 al 10, así como aprendiste a sumar y a restar, así como aprendiste el ejercicio de lo que es el sujeto y el predicado de una oración, así como aprendiste las primeras cosas en el colegio, así tenés que aprender el Evangelio, tenés que conocer la verdad, para que conozcas bien la verdad. Si es que esta verdad te sirve y si esta verdad realmente te hace libre. ¿Conoces por qué crees lo que crees? Hoy cuando Sabrina estaba ministrando, estaba cantando, estaba leyendo el Salmo 23, estábamos adorando, ella habló de 3 cosas extraordinarias: redención, justificación. ¿Prestaste atención en eso?
que los que ministramos tenemos que conocer el lenguaje de la Biblia. Y el lenguaje de la Biblia no fue puesto en un lenguaje tan alto y en un léxico tan complicado como para no entenderlo. Quiero decirte que el Evangelio, en sus primeros años en la historia del cristianismo, fue para la gente de común para abajo. Porque los que eran de clase media alta se tiraban más a la filosofía, a la especulación. El Evangelio es sencillo para que todo el mundo lo entienda. No te conformes con la teoría del ciego sanado en Juan capítulo 9. ¿Cuál era la teoría del ciego sanado en Juan capítulo 9? De la cual no te tenés que conformar. Vinieron los religiosos y le preguntaron al ciego, ¿quién te sanó? ¿Cómo te sanó? ¿Dónde te sanó? ¿De qué forma te sanó? ¿De dónde vino? El ciego, para sacarse de encima a los religiosos, ¿sabe lo que le dijo? No sé quién me sanó, no sé cómo lo hizo, no sé de dónde vino, no sé quién es. Una cosa sé, que habiendo sido ciego ahora, y nosotros decimos qué lindo. Y cuando a la gente vos le preguntás un poquito más el entramado de las Escrituras, de los conceptos de la salvación, te dice, mira, no sé, yo una cosa sé, que era ciego y ahora veo. Eso es aplaudir a la ignorancia. ¿Querés que le diga una cosa al ciego? Antes era ciego, ahora sos ignorante. Escalaste un peldaño, bien ahí, ¿eh? ¿Cuánto que avanzó? Lucas, para hablarle a Teófilo, usó 24 capítulos. Yo creo que si no lo convenció, ya, pobre Teófilo. Pero me llamó la atención que Lucas dijo, yo quiero que esta persona que le predico conozca bien la verdad. Yo quiero que esta persona que le predico a Cristo, primero yo haber investigado con diligencia, yo persuadirme de lo que creo y por qué lo creo, porque si no, no puedo convertir a otros. Tercero, ¿de quién recibió? De primera fuente, de los que caminan con Cristo, de los que son testigos presenciales. En otras palabras, ¿qué hizo Lucas? Poner en orden la historia de Jesús. Y cuando vos ponés en orden la historia de Jesús, implícitamente estás poniendo en orden tu vida. Porque no hay nadie que hable o que se interese por Jesús que no quede afectado a Él. En esta mañana, me gustaría que a vos, que quizás estás por primera vez o por segunda vez, o no entendiste muy bien el Evangelio de entrada, quiero que leas este sencillo libro de Lucas y ahí vas a tener toda la vida de Jesús. Y no vas a necesitar nada más porque ya está todo investigado acá. Vas a tener que comer esta verdad y el Espíritu Santo te va a dar entendimiento y te va a persuadir el corazón de que estás caminando en el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo único que necesitas? Conocer la palabra. Pero investigala, comela, trazala. El otro día estaba en el trabajo y estaba medio arrodillado escribiendo a las apuradas un mensaje. Y viene alguien a sacar el auto y me dice, la Biblia no se escribe, me dice. Pues yo estaba escribiendo toda mi Biblia así. Digo, pasa que yo soy predicador y tengo que anotar cosas. Una persona del mundo, una persona que no conoce a Cristo, se escandalizó porque escribía mi Biblia. Escribíla, después te compras otra. Trazala, anotate promesas, compará versículos, extrae lo que te llama la atención, preguntale a los pastores, pastor, ¿qué significa esto? ¿Por qué dijo tal cosa? Persuadite, aprendé, transmití la verdad como tiene que ser, no le hagas un culto a la ignorancia. Antiguamente, ¿sabés cómo se llamaba a los evangélicos? A los cristianos, en una etapa de la historia, siglo XIX, los del libro. Cuando todavía el evangelio no era tan popular como en estos días.
los del libro. Así se lo llamaba. Porque no había ningún evangélico que ocultara su Biblia. Iban con su Biblia así, debajo del brazo. Que todo el mundo vea dónde iba. Acá está tu verdad.